Pero le quiero hablar en esta mañana acerca de asociaciones incorrectas. Cuando hablo de asociaciones incorrectas, me refiero a ese tipo de conexiones, ese tipo de amistades, ese tipo de uniones a las que a veces nosotros como seres humanos nos vinculamos y que son uniones incorrectas. Incorrecta porque de pronto nos desenfocan del propósito principal de Dios para nuestras vidas. Y le dije que voy a hacer algo diferente, ¿verdad? Normalmente uno espera que uno empiece con un pasaje base, pero quiero hacer algo diferente esta mañana. Y para ello quiero hablarle un poco acerca de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran grupos religiosos en el tiempo de Jesús. Eran dos de los principales grupos religiosos en el tiempo de Jesús. Los fariseos y los saduceos tenían muchas cosas en común, pero también tenían profundas diferencias. Tenían cosas en común, por ejemplo, honraban a la ley de Moisés. Tanto los fariseos como los saduceos honraban la ley de Moisés y le atribuían a la ley un gran valor. Le atribuían a la palabra un gran valor. Hoy para nosotros hablar de fariseo es un sinónimo de ofensa. Pero en el tiempo de Jesús no era así. Los fariseos y los saduceos gozaban de un gran prestigio a nivel religioso. Los saduceos eran más elitistas. Se movían más en la élite. Los saduceos eran más adinerados. Habían ricos entre ellos. Los fariseos eran más del pueblo, eran más de la prole. Pero fíjese que es curioso, porque los saduceos, aunque eran elitistas, eran más humanos, según historia. Y los fariseos, aunque eran de la prole y se movían más entre el pueblo, eran más duros, eran más severos. Solo le menciono eso porque a veces uno tiene la idea que la gente adinerada es la más terrible. No crea, ¿verdad? No crea. Entonces, estos dos grupos tenían profundas diferencias doctrinales también. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección. De hecho, que una vez se acercaron a Jesús para tentarlos. Ambos grupos, cuando venían a Jesús, la única intención de los fariseos y de los saduceos cuando venían a Jesús era para tentarle y encontrar alguna falta en alguna declaración de Jesús. Y al encontrar una falta en las declaraciones de Jesús, entonces ellos tener de dónde acusarlo. Pero siempre salían los pobres como perros, con el rabo, ya sabe usted, entre las patas. Porque Jesús tenía una habilidad para poderse defender, para poder percibir las malas. Los fariseos y los saduceos nunca se acercaban a Jesús con buena intención, nunca. Y siempre expresaban su desacuerdo con Jesús, y algunas veces que no la expresaban estaban
Entonces los saduceos no creían en la resurrección, y una vez le dicen a Jesús, para encontrar una falta acerca de los planteamientos doctrinales, le dice: un hombre se casó y falleció, la tomó el hermano, después también fallece y muere, la toma el otro. Y entonces ellos preguntan, cuando sea la vida allá en el cielo, ¿de quién esta mujer va a ser esposa? Mateo capítulo 22, eso. Los fariseos sí creían en la resurrección. Esa era una de las diferencias. Habían varias. Los saduceos, por ejemplo, no creían en el mundo espiritual invisible. Y cuando le digo en el mundo espiritual invisible, es que los saduceos no creían en ángeles ni en demonios. Solo creían en los demonios físicos. Mientras que los fariseos sí creían en el mundo espiritual invisible. Los fariseos creían en ángeles, creían en el mover de los ángeles y creían en el mover de los demonios. Entonces, como estos grupos eran grupos de poder, eran los gobernantes religiosos de Israel, no es de extrañarnos que entre fariseo y saduceo se armaban tremenda bronca, diríamos, tremendos problemas, tremendas discusiones. El Sanedrín, que era una especie como de la Corte Suprema, el Sanedrín estaba compuesto por saduceo y por fariseo. De hecho, que en una ocasión a Pablo se le estaba haciendo un juicio, y entonces Pablo, mire la habilidad, Pablo aprovechó la diferencia entre ellos, porque lo estaban enjuiciando a Pablo, y entonces Pablo aprovechó la diferencia entre ellos y empezó a hablar de la resurrección. Eso está en el Hechos. ¿Qué ganaba Pablo al hablar en una defensa acerca de la resurrección? Ponerlo a ellos en desacuerdo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Estos dos grupos eran grupos que gobernaban Israel, y en cierto sentido eran una especie de grupos enemigos. Que también tenían diferencias políticas. Por ejemplo, los saduceos, como eran más elitistas, estaban a favor de que Israel estuviera bajo el yugo romano. Los fariseos, como eran más de la prole, estaban en favor de una independencia. Pero estos grupos, me están midiendo el tiempo, ¿verdad? Ok. Pero estos grupos siempre se unían para ir en contra de Jesús. Dejaban sus diferencias, las dejaban, y como amigos íntimos se unían para ir en ocasiones juntos, en ocasiones separados, para ir en contra de Jesús y arremeter en contra de Jesús, para buscar y encontrar una falta en Jesús. Le estoy hablando de asociaciones incorrectas, ¿verdad? ¿Por qué era necesario que pudiera presentarle a usted este panorama general de los fariseos y de los saduceos? Jesús con frecuencia les llamó a ellos
sepulcros blanqueados. Jesús con frecuencia les llamó a ellos hipócritas. Fíjese que la gente piensa que el mensaje de Jesús fue duro. No, usted no ha leído la Biblia, creo. ¿Sabe que Jesús con la gente nunca fue? Yo no encuentro a Jesús, no sé en qué Biblia, pero yo en mi Biblia no encuentro a Jesús siendo duro con la gente del pueblo. ¿Sabe con quién era duro Jesús? Fariseo y saduceo. En otras palabras, Jesús era duro con los líderes religiosos. Pero con el pueblo, dígame qué relato. Hasta con la mujer samaritana utilizó una sutileza para poder llegar y decirle lo que le tenía que decir. Tanto ha tenido y el que ahora tiene tampoco es. Y cuando aquellos individuos le presentaron a la mujer adúltera, hizo silencio y empezó a escribir en la tierra. Y dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero Jesús en general, con la gente, mostró muy bien el amor de Dios. Con los líderes religiosos fue duro. Entonces, ¿por qué necesitaba yo ponerle este panorama general de los fariseos y de los saduceos? Porque, ahí voy, hay un grupo en la Biblia de buenos hombres que una vez se unieron a ellos. Y es un pasaje que normalmente, valga la redundancia, lo pasamos por desapercibido. Y nos fijamos más en el ayuno y no en la asociación. Entonces yo lo quiero llevar, vaya conmigo. Lo voy a llevar a 3 versículos. Para que veamos esto. Lo quiero llevar entonces primero al libro de Lucas. Vamos, Lucas. El mismo relato visto de 3 ángulos, ¿ok? Libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas, capítulo 5. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 5, versículo 30, voy a leer el 30 en adelante. Lucas 5:30, este tiene que ver con el llamado de Leví, pero el versículo 30 dice: los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo. ¿Quiénes murmuraban? Escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos. A propósito, habían escribas, para darle una mejor explicación sobre los escribas. Los escribas eran personas que estaban dedicadas a la transcripción de la ley. Y habían escribas fariseos y habían escribas saduceos. ¿Ok? Entonces, estos murmuraban contra los discípulos. Vaya al versículo 33. Versículo 33. Entonces ellos le dijeron:
Este pasaje se ha interpretado de muchas maneras. Cuando se menciona a ellos, hay versiones que lo traducen como la gente del pueblo le dijeron. Yo personalmente creo, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero yo personalmente creo que cuando se refiere a ellos no se refiere a la gente, se refiere a los del versículo que leímos, el versículo anterior, el versículo 30, escribas y fariseos. Ahora, usted va a encontrar en la mayoría de los pasajes paralelos que a veces el orden de las cosas cambian, pero le voy a decir algo, aquí hay una curiosidad. Tanto Lucas, Marcos y Mateo mencionan este cuestionamiento, lo mencionan después del llamado de Mateo. O sea, ahí tanto Marcos como Lucas y Mateo coinciden en el orden en que ocurrieron los hechos, que este cuestionamiento viene después del llamado de Leví. Y para mí el versículo 33, cuando dice entonces ellos, se está refiriendo a los escribas y a los fariseos, los del versículo, el contexto anterior, ¿verdad? Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Este es un cuestionamiento para Jesús. Y según Lucas, este cuestionamiento viene de boca de los fariseos y de los escribas. Ahora veamos ese relato en la visión de Mateo. Vaya conmigo a Mateo, ¿sí? Veamos ese relato en la visión de Mateo. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Para Lucas, ¿quién hizo la pregunta? Los fariseos, ¿ok? Ahora mire lo que dice Mateo. Mateo 9:14. Mateo 9:14, por favor. ¿Lo tiene? Ok, Mateo 9:14. Entonces vinieron a él, se refiere a Jesús, vinieron a Jesús los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es el mismo cuestionamiento, pero en la visión de Mateo, el cuestionamiento no viene de los fariseos. En la visión de Mateo, el cuestionamiento viene en boca de ¿quién? De los discípulos de Juan. Ok, veamos ahora la versión de Marcos, por favor. Vamos a Marcos. Marcos 2:18. Marcos 2:18. Marcos 2:18. ¿Lo tiene? Marcos 2:18 dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron. ¿A quién vinieron? A Jesús. Y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? En síntesis, Lucas le acredita el cuestionamiento, se lo acredita a los fariseos. Mateo, el cuestionamiento se lo acredita a los discípulos. Pero Marcos dice que el cuestionamiento vino de los fariseos y de los discípulos. Marcos une a los dos. Ahora quisiera leer ese versículo, a ver si lo pudiéramos leer en
en la Biblia de las Américas, Biblia de las Américas, LBLA, LBLA, ¿sí? Esa es, esa no, ok. Esa es Reina Valera. No, esa es Nueva Versión Internacional. Le dije las iniciales. LBLA, Biblia de las Américas. No tienen. Ok. ¿Sí? Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ¿cómo? ¿Estaban qué? ¿Qué les quiere decir eso? Que los discípulos de Juan habían establecido una unión, una relación, una amistad, una conexión con los fariseos. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? ¿A qué lo quiero llevar? Los fariseos eran gente, siempre fueron gente malintencionada. No quita el versículo, ahí déjelo, porfa. Eran gente malintencionada que se unían a los fariseos para atacar a Jesús, pero en esta ocasión los fariseos se unieron a los discípulos de Juan. Y estamos hablando de Juan el Bautista. Ahora, ¿dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Juan cuando esto ocurrió? Cuando esto ocurrió, Juan estaba en la cárcel. Entonces, como Juan estaba en la cárcel, los discípulos de Juan quedaron sin cabeza, sin líder. Y los fariseos es probable que hayan visto una oportunidad. Estoy especulando, ¿ok? Que los fariseos hayan visto una oportunidad al quedar los discípulos sin cabeza y vieron una oportunidad para acercarse a ellos. Y le dijeron: ayunemos juntos. Te espero en Iglesia El Shaddai. Y establecieron una reunión, y en el ayuno los fariseos, que eran hipócritas, Jesús así les dijo, ¿verdad? Empezaron sacaron una conversación en el ayuno y le dijeron: ¿han notado que Jesús no ayuna? Y probablemente los discípulos de Juan no habían notado eso. Y dijeron: es verdad. Y tampoco sus discípulos ayunan. Y nosotros aquí de espirituales. Y empezaron. ¿Por qué no vamos y enfrentamos a Jesús y lo cuestionamos de que nosotros ayunamos? Y ellos son bandidos. ¿Sabe que los fariseos siempre acusaron a Jesús de comelón? Siempre. Eso tenía dos sentidos. Uno, de que comía mucho, que no ayunaba. Y el segundo sentido es porque le decían comelón, porque cuando la gente del pueblo, como en el caso de Mateo, como en el caso de Zaqueo, que lo invitaban a comer a su casa, Jesús entraba y comía, entonces le decían comelón.
La pregunta era un cuestionamiento para Jesús. Pero ¿cómo se la plantearon primero? La pregunta: los discípulos de Juan no ayunan. La peor unión a la que podían haber hecho los discípulos de Juan era la unión con los fariseos. Al peor grupo al que ellos debieron haberse unido y debieron haberse acercado era el grupo de los fariseos. ¿Sabe lo que están haciendo los discípulos de Juan? Atacando a Jesús. Y están jugando el mismo rol y el mismo papel de los fariseos y de los saduceos. Atacar a Jesús para encontrar una falta y para que Jesús ante la luz pública quedara mal. ¿Qué los llevó a ellos presentarse ante Jesús y cuestionar a Jesús? Haberse unido a los fariseos. Dime con quién anda. Dime con quién anda y te diré quién eres. Fue la peor unión que pudieron haber hecho. No voy a entrar al tema del ayuno ni a la respuesta de Jesús, que eso da para mucho. ¿Con quién establecemos conexiones? ¿Con quién establecemos uniones? ¿Con quién nos asociamos? Eso va a determinar mucho el concepto que tenemos de Jesús. ¿A quién nos unimos? ¿Con quién nos pegamos y hacemos amistades? Eso va a determinar mucho nuestra línea doctrinal incluso, porque sabe usted que la respuesta que Jesús le da a ellos, no voy a entrar ahí, solo se lo digo de pasadita, pero la respuesta que Jesús le da a ellos tiene que ver con un tema doctrinal. Y Jesús les pone 3 ejemplos para responderle por qué sus discípulos no ayunan. Jesús le da 3 ilustraciones que tienen que ver con un profundo tema doctrinal. ¿Sabe que la gente con la que nos relacionamos va a influir mucho en nuestra manera de ver la vida cristiana? La gente con la que nos asociamos va a determinar mucho la manera, la visión que nosotros tenemos de la vida cristiana y la visión que nosotros tenemos de las Escrituras y la visión que nosotros tenemos acerca de Jesús. ¿Con quién usted establece unión? Fíjense que los discípulos de Juan, de hecho que de antes ya andaban picaditos al mal. Sí, ¿se acuerdan ustedes de aquel relato cuando una vez los discípulos de Juan se acercaron donde Juan y le dijeron: Rabí, aquel a quien tú presentaste, y está bautizando más gente que nosotros, y todos van a él. Y hay una versión que lo traduce: todos van a él, y hay una versión que lo traduce: cuando deberían estar aquí. Y entonces Juan les dijo: ustedes me son testigos que yo le dije que yo no era.
Él es. Es necesario, dice Juan, que mi ministerio, es necesario que el ministerio de Él crezca, que Jesús crezca y que yo, mi ministerio en esta tierra, mengüe. ¿Por qué? Porque Juan siempre estuvo claro que el ministerio de Él consistía en preparar Él. ¿Sabe qué es importante cuando uno es llamado al ministerio? Para los que sienten llamado al ministerio, es estar claro a qué Dios nos llamó. Juan siempre estuvo claro de su. Entonces, pero había un celo en los discípulos de Juan desde antes que Juan fuera encarcelado. Y una vez que Juan fue encarcelado, se unieron a los fariseos. Hay un relato, con esto termino, hay un relato en el libro de Hechos, cuando Pablo llegó a predicar a un lugar y dice que encontró a ciertos, así dice la Biblia, a ciertos discípulos. Y entonces Pablo le dice: ¿ya habéis recibido el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: no. ¿Y en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos dijeron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo le da una explicación doctrinal y ellos fueron bautizados nuevamente. Hay muchos biblistas, esto no lo dice la Biblia, esto es especulaciones que hacen los teólogos, pero hay muchos biblistas que creen que ese grupo al que Pablo volvió a bautizar, que eran ciertos discípulos, era una especie de secta de hombres que era una secta de hombres que se había formado, pero que había tomado distancia de la iglesia. Pregunto, la Biblia no es clara en eso, pero preguntas: ¿hasta dónde llegó la asociación de los discípulos de Juan con los fariseos? ¿Habrá quedado nada más ahí? Y la historia registra que después de la muerte de Jesús, hubo un grupo, hubo una secta que creían que Juan el Bautista era el Mesías. ¿De dónde sacaron tantas ideas los seguidores de Juan? La Biblia no lo dice, pero es mi especulación. El tipo de gente con la que nos asociamos va a influir incluso en nuestra línea doctrinal. ¿Sabe que en la vida cristiana no solamente es bueno tener una línea doctrinal? En la vida cristiana es necesario tener una línea doctrinal correcta. Porque hay líneas doctrinales incorrectas. Y podemos cuestionar cosas que Dios está bendiciendo. Los discípulos, ¿por qué tus discípulos no ayunan?
Pero en realidad le quieren cuestionar a Jesús: ¿por qué tú no ayunas? Indirectamente ellos se están poniendo casi en un plano superior a Jesús. Nosotros espirituales y estamos ayunando. Tú y tus discípulos no están ayunando. ¿Cómo están poniendo a Jesús? Y voy a esto. Con esto termino, ahora sí. ¿Y sabe de dónde venían esos hombres? De una buena cabeza, Juan el Bautista. A veces uno puede tener un buen maestro, pero bueno, los que hemos dado clases sabemos que el maestro puede ser brillante y el alumno no necesariamente lo es. Ellos tuvieron un buen maestro. Juan siempre apuntó a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, como el Mesías, como el prometido. En un momento de flaqueza mandó a preguntar. En un momento humano. Pero el discurso de Juan siempre fue señalar a Jesús. A veces nosotros nos unimos a gente que dice: ¿para qué va a la iglesia? Basta con un día al culto. ¿Sí? Yo he conocido gente fiel en la iglesia. Mire, yo ya soy viejo en esto. Casi 22 años. Y yo he conocido gente que cuando yo la veo que se unen a otras personas, yo no lo digo, pero yo digo: va por un mal camino ya. Y mire, y es como palabra profética. Recuerde que la iglesia es como el barco. Hace no mucho prediqué sobre la parábola de la pesca. Acuerden, la iglesia es como el barco, que tiramos la red, tiramos la palabra y vienen los peces. Pero en esos peces Jesús dijo en esa parábola que también habían peces que no sirven para, dígalo sin miedo, para nada. Y que en el hebreo era podrido. Ahora, yo no determino quién es podrido, ni usted, gracias a Dios, no lo determinamos nosotros, lo determina Dios. Pero a veces, por sus frutos los conoceréis. Un amigo que le dice a usted: no, tranquilo, todo el mundo es infiel, no te sientas mal por eso. Asociaciones como esa. ¿Quién no miente? Todos mentimos. Tranquilo, no te sientas mal. Todos hemos robado. El escándalo es el pecado. Sentite bien, tranquilo. Esas voces, esas asociaciones. ¿Sabe que la mayoría de las mujeres llegan a la prostitución? La mayoría de las mujeres que llegan a la prostitución, según un estudio, ya hace algunos años que yo leí, no llegaban solas a la prostitución. ¿Sabe cómo llegaban las mujeres a la prostitución? Por una amiga. El 90 y tanto % de las mujeres que llegaban a la prostitución llegaban por una amiga, por alguien que ya estaba en el sistema, vamos a llamarle en el negocio. Y entonces viene la amiga y le dice:
tengo problemas económicos, no hay qué hacer, tengo deudas, tengo compromisos. Con lo que me pagan no me dan, no me da. Y entonces aquella le dice, aquella que ya está metida en la prostitución le dice: ¿cuánto te pagan? 6,000, 7,000 al mes. Eso yo me lo hago en unas quincenas. Yo con el cuerpo que vos tenés me lo haría en una semana. Y aquella empieza a darle a la: vamos, yo te llevo, te pones conmigo a la par. ¿Cómo empiezan? ¿Cómo empiezan los delincuentes? ¿Usted cree que un chavalo dice, usted cree que un chaval un día dice: voy a agarrar un cuchillo, me voy a poner en esquina y se lo voy a poner al pianista? No. ¿Usted cree que un chaval entra así a la delincuencia? ¿Quiénes llevan a los chavalos a robar y eso? Otro grupo que ya está adelantado y lo introducen. Oye, mae, vamos a robar, mae. No me da miedo. No, hombre, tranquilo. Fíjate que ayer un celular me agarré y lo fui a vender donde Chepe me dio $100 nomás. Y aquel agarra la cuerda, dale pues, y vamos. Y son las asociaciones que establecemos. No, hombre, no estudié. ¿Para qué estudiar en este país? Mira cómo van las cosas. Si aquel se traga el cuento. ¿Para qué estudiar? A propósito, hay un montón de memes. Hay un montón de memes que son repugnantes y bajan mucho la dignidad del nicaragüense. Y memes como ese no lo deberíamos de compartir los cristianos. Le comento uno. Dice: uno que miré un día de esto que tiene que ver con educación. Decía algo así, bueno, mi hijo, algo así como decía, no recuerdo con exactitud, vaya a la universidad y gradúese, mi ingeniero, para que después digan: el ingeniero se entregó a la migra. ¿Por qué? Es una burla de los nicaragüenses que se están yendo del país, de los centroamericanos que se están yendo del país, se pasan la frontera, entran a territorio estadounidense, y en el territorio estadounidense se entregan a la migra. Eso es lo que está pasando ahorita. 2-3 días la migra, si no hay problema, la migra lo está soltando en la mayoría de los casos. Y entonces, bueno, gradúese de ingeniero para que digan: el ingeniero ya se entregó a la migra. Esos son memes que denigran. El tipo de asociaciones va a influir en nuestra relación con Dios y va a influir en el tipo de vida que nosotros tenemos en esta tierra. Póngase de pie, por favor.